Bueno, amén. Bendiciones, hermanas. Estamos aquí reunidas en este Shabbat, como dice el Señor, como teniendo este sentir de estas vírgenes prudentes que tienen sus lámparas llenas de aceite. Padre, así estamos el día de hoy, así es que vamos a iniciar este estudio de Habacuc con una oración. Señor, bendito seas tú, Señor, Padre de todo, papá. Señor, perdónanos. Entramos en tu presencia, Señor, pidiendo tu perdón, Señor. Padre, límpianos, Señor, de toda condición humana, Señor, que no es digna de tu presencia, Señor. Padre, y a veces nos sentimos culpables de entrar en tu presencia y la culpabilidad, Señor, no nos hace acercar a ti. Pero tú siempre nos aceptas, Señor Padre, y nos perdonas, Señor, y te pedimos que no volvamos a cometer los errores de antes, Señor. Permite que esta palabra que vamos a estudiar el día de hoy a través del profeta Habacuc, Padre, pueda llenar el sentir de nuestra vida, Señor Papá, que lo tomamos como ejemplo, Señor, y que lo podamos poner por obra, Señor, primero y principal en nuestra familia, Señor. Padre, renueva nuestras fuerzas, Señor, danos un nuevo sentir el día de hoy, Señor Papá, y ayúdanos, Señor, a continuar con tu obra, Padre. Gracias, Señor, bendito y santo eres tú por siempre y para siempre. Amén y amén. Amén, queridas hermanas. Bueno, el profeta Habacuc. Vamos a iniciar con esta frase que dice, con todo yo me alegraré en el Señor. Una frase que es muy fácil decirla, pero al momento que quizás estemos viviendo una condición como lo está pasando Habacuc o la mayoría de profetas o nosotras personalmente en situaciones muy difíciles, se nos hace un poco difícil decir, Señor, con todo esto que me estoy pasando, me alegraré en el Señor. Lo podemos decir, pero a veces es difícil sentirlo o expresarlo. Entonces le pedimos al Señor que nos vaya cambiando ese corazón humano de carne y que realmente su espíritu sea el que nos alegre realmente en las situaciones difíciles que cada una de nosotras iniciamos. Este estudio, al principio, vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a iniciar con el capítulo 1. Bien, entonces vamos a iniciar ahora con la introducción. Profeta Habacuc, la palabra Habacuc es muy linda, significa abrazar. eh, Podemos entender después en el mensaje cómo Habacuc puede tener este nombre, que es de abrazar. Quizás él estaba abrazando la condición o sintiendo esta condición que estaba viviendo su pueblo, ¿no? En otras traducciones también es como si fuera consentido, como que es una persona que necesita ser abrazada, necesita ser consentida, ¿no? Diríamos en nuestros países, está engreído, mimado. Entonces, Habacuc también puede significar eso. Y es verdad, cuando vamos a ver el lamento de Habacuc, la queja o cómo Habacuc habla delante del Señor, es como cuando el niño, cuando yo veo a mi hijo o las que ya tienen hijos, ¿no? Cuando el niño va y le dice algo a la mamá como en modo de mimado, como de que mamá me está pasando esto, como que necesita un abrazo, como necesita ser escuchado. Y ese es el sentir de Habacuc. Cuando vamos a leer Habacuc, lo vemos como si fuera un niño que está delante del Señor presentándole un reclamo, pero un reclamo sabiendo que el Señor se lo va a responder, o un reclamo con sentido de llanto, con sentido de no entendimiento que pasa a veces en los niños. Entonces podemos entender que la palabra Habacuc, que significa abrazar, es de alguien que necesita ser abrazado, alguien que necesita ser atendido, mimado. Y es muy hermoso cómo los nombres tienen un significado en las personas. Y lo vemos en la Biblia. En la Biblia vemos que cada uno de los nombres tienen significado. Entonces, Habacuc significa eso, ¿no? Significa abrazar o estar atendido o estar pendiente. Se dio más o menos en el 621 al 609 antes de nuestro Mesías, antes de Cristo, AC. Y lo que vamos a ver en esta profecía de Habacuc es que directamente él no acusa a Judá. Habacuc fue uno de los profetas que habla directamente a Judá, pero no acusa directamente a Judá, sino es que es una conversación, es una queja que él tiene delante del Señor, ¿no? Que él no entiende ciertas situaciones, entonces mm, Habacuc, uno diría, bueno, los profetas es fácil, el Señor les habla y los profetas van a hablar al pueblo, pero Habacuc no entendía esto, entonces como que no podía llevarle la palabra al pueblo sin antes tener esa conversación al Señor, porque decir, Señor, no entiendo por qué está pasando esto, ¿no? Y esto también nos llena a nosotros como mujeres,
siervas del Señor, que a veces el Señor nos pone en condiciones difíciles, ¿no? Y nosotros no entendemos. Y lo que vemos acá con Habacuc es que no está mal a veces no entender las situaciones del Señor e ir otra vez a la presencia del Señor y decir, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿No? Porque siempre hemos entendido, no, que si es la voluntad del Señor tienes que aceptarla. Pero humanamente a veces, Señor, ¿por qué nos está pasando eso? Y entramos en oración, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Yo creo que no es justo, Padre, pero tú indícame cómo lo puedo hacer. Más adelante vamos a ver la oración de Habacuc muy por encima, en el cual está más estudiado en Descubre la Biblia, cuando eran los tiempos de oración. Ahí tenemos el estudio de la oración de Habacuc, que se los recomiendo. Y ahí vamos a entender un poco más. El tema que de acá de Habacuc es la invasión de Judá y la ruina de Babilonia. Vamos a ver estos dos de aquí más adelante. Y el tono o el sentir de Habacuc es un tono de lamento y queja. Porque es importante saber este tipo de cómo se puede leer la Biblia, porque nos va a interpretar, podemos interpretar mucho más lo que es la palabra del Señor. Entonces, cuando vamos a leer Habacuc, eh, como que nos ponemos en el personaje de Habacuc y nos vamos a entonar en lamento y en queja para poder leer y comprender mejor la palabra del Señor. ¿Cómo lo vemos también esto? Lo vemos, por ejemplo, en los salmos. Nosotros estudiamos los salmos, pero todos los salmos son cantados. Entonces nos podemos imaginar en aquel entonces cómo cantaban los salmos. Entonces sí es importante saber el tono o estudiar o indagar cada uno de los profetas o los escritos del Señor en la palabra del Señor, cómo son leídos o porque es más fácil de interpretarlo. Habacuc tiene un tono de lamento y queja, y al momento de leerlo vamos a entender por qué es su lamento y por qué es esta queja. Los versículos más famosos que vemos en Habacuc es: "Mas el justo por su fe vivirá", que lo encontramos en el capítulo 2:4. Y también en el versículo 3, en el capítulo 3, que es uno de los versículos, particularmente uno de los más lindos, que dice: "Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la manada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Señor, Jehová, el Señor, nuestro Dios es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar". Entonces, estos son uno de los versículos más famosos que encontramos en Habacuc, em, el cual, el segundo es un poco difícil de ponerlo en práctica cuando no hay todo, cuando vemos que todo se está echando a perder, ¿no? Lo que nos dice acá Habacuc: "Con todo esto yo me alegraré en el Señor". Amén. Bueno, entonces, ¿cuáles son las dos quejas que vamos a ver? Habacuc es un libro pequeño. Habacuc, al entrar en la presencia del Señor, le da dos quejas al Señor. La primera es que, Señor, se está debilitando la ley, ¿no? O sea, tu pueblo Judá, estas tribus, no están siguiendo tu, tu palabra, no están siguiendo tus caminos y se debilita esta ley. No hay justicia, que es lo que ya venimos viendo con los otros profetas. Y la segunda queja, porque después de la primera queja, el Señor les da la respuesta, le da la respuesta a Habacuc. Entonces ahí viene la segunda queja, que tiene que ver con la respuesta en la primera. Entonces la segunda queja, Habacuc le dice: "¿Por qué entonces, Señor?". Dice: "¿Por qué entonces toleras a los traidores, a los babilonios y a los caldeos?". O sea, ¿qué quiere decir? Aquí Habacuc le dice: "Señor, ¿por qué para castigar a tu pueblo vas a utilizar un pueblo pagano? Es que no es justo". Vamos a ver como que Habacuc le dice: "No es justo, o sea, sí, tu pueblo pecó, pero es tu pueblo. Pero ¿por qué para castigar a tu pueblo utilizas un pueblo pagano?". En la Biblia vamos a encontrar que este pueblo pagano, en algunas Biblias se mencionan como los babilonios y los caldeos. Y a veces dentro de la historia hay un poco de confusión, ¿no? Es más, hay un montón
de teorías de historia, incluso hay también, no en Latinoamérica específicamente, pero en otros países existen uno puede salir graduado de estudios babilónicos o caldeos, ¿no? Porque lleva un gran estudio, pero lo más breve es que los caldeos y los babilonios eran lo mismo, ¿no? Babilonia después conquista a los caldeos, vamos más adelante a, a nombrar algo breve sobre ellos dos para que no nos confundamos en la Biblia o cuando en la Biblia dice caldeos, también se refieren a los babilonios. Bien, entonces estas son las dos quejas que tiene, estos dos sentires que tiene Habacuc y se los presenta al Señor en un tono de queja. Bien, pero aquí lo más importante es que Judá había permanecido en idolatría y en la rebelión contra la ley del Señor. Entonces Habacuc ve esto de su pueblo. ¿Cómo es posible que aquellos que tenían la palabra del Señor pecan o se mantienen en idolatría? Entonces aquí hay un quiebre porque entran estos babilonios o estos caldeos y ahí viene lo que yo les había dicho hace un momento. Ok, Señor, está bien. Si Judá había permanecido en idolatría, iba a haber un castigo para ellos. ¿Por qué usas a un pueblo pagano para castigar a tu pueblo? Que te falló, o sea, es tu pueblo. ¿Por qué eliges a estos paganos para castigar a tu pueblo? Qué vergüenza, Señor. ¿No? Castígame tú mismo, pero que no se entere. Yo me pongo a veces, ¿no? Me hace acuerdo cuando yo era pequeña con mis hermanos y mi mamá a veces nos corregía al frente de mis otros hermanos. ¿No? O por ejemplo, siempre con mi hermano Andrés, que éramos los dos más pequeños, yo siempre me sentí más correcta que él, después le pedí perdón al Señor, porque mi hermano no ponía atención, no hacía los deberes, entonces yo era súper aplicada y a mí me molestaba que mi hermano no hiciera los deberes, no pusiera atención, no fuera obediente. Entonces yo siempre iba como chismosa al frente de mi mamá a decir, mamá, Andrés no hizo los deberes, tú tienes que castigarlo. Entonces mi mamá, ya lo vamos a retarlo a Andrés, vamos, ¿dónde está Andrés? Y yo iba atrás con mi mamá, sí, sí, lo va a castigar, porque tiene que hacer los deberes. Entonces mi mamá le dice, Andrés, lo retaba y después venía hacia mí y me decía, y usted también, señorita, deje de andar haciéndose chismosa, vaya y ayuda a su hermano. Y para mí era una ofensa. Y yo la quedaba mirando y mi mamá me ponía a llorar. Y yo no entendí, le digo, pero yo hago las cosas bien. Entonces, es como una vergüenza. Entonces mi hermano también se me burlaba porque también a mí me habían retado. Entonces yo creo que es lo mismo de acá, ¿no? O sea, Señor, uno se siente en vergüenza, Señor. Yo hice algo mal, pero me tienes que corregir o ponerme al mismo nivel del que no hace las cosas correctamente. Eso es una vergüenza para mí. Entonces el pueblo sentía vergüenza sobre eso, sentía la vergüenza. Entonces, esto es lo que vamos a ver también en Habacuc. El, a grandes rasgos vamos a ver las dos quejas, las dos respuestas que les da el Señor y una de estas es una visión y la oración de Habacuc que les aconsejo, hermanas, que puedan estudiar. Hay dos videos en Descubre la Biblia sobre la oración de Habacuc, bellísima, hermosa. Si la pudieran estudiar, aparte, exclusivamente la oración de Habacuc, o esperemos mejor a que la hermana que le toque el estudio de la oración, que es el capítulo 3 lleguemos hasta ahí y ahí podemos estudiar la oración de Habacuc a través de Descubre la Biblia, que es realmente hermosa, hermanas. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos como introducción de Habacuc. No hay más específico sobre él. Directamente lo que vamos a entender es que Habacuc, a diferencia de los otros profetas, no habló directamente al pueblo, sino es que va primero donde el Señor, porque hay cosas que él no entiende y el Señor necesita hacerlo comprender a Habacuc para que él pueda llevar esta palabra. Entonces vamos a iniciar con Habacuc capítulo 1. En la versión Reina Valera dice, Habacuc se queja de injusticia. La profecía que vio el profeta Habacuc dice, ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? ¿Y dará voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia?
Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito, contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, porque por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Entonces Habacuc, viendo lo que está pasando en Judá, porque esto es lo que pasaba en Judá, violencia, inequidad, no hay justicia. Como dice acá, la justicia es torcida porque no es dada a través de la palabra del Señor. Pero lo más importante aquí, hermanas, es que el fin de Habacuc es, Señor, todo esto debilita la ley y no prevalece la justicia. Cuando, cuando vemos que esto es grave, entonces para nuestros tiempos también tiene que ser grave esto, hermanos. Si bien nos conectamos, hablamos de la ley, es como hoy en la mañana que estaba volviendo a revisar y dije, tengo que volver a leer como antes la ley, pura y santa, ¿no? Sin complejidad, sin tener tantos strong, tantas cosas alrededor, directamente yo y la palabra del Señor, volver a leer la ley del Señor. Entonces, la preocupación de Habacuc es que esta ley se está debilitando. Nosotros al leer Deuteronomio 6, del 6 a 8, vemos que dice, el Señor le dice al pueblo, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como signo y llévalas en tu frente como una marca. El versículo continúa. Entonces Habacuc, como el pueblo del Señor, también sabía que la ley del Señor era lo más importante. Y Habacuc estaba viendo que su propio pueblo, el que llevaba la palabra del Señor, estaba olvidándose de la ley. Entonces, esa era la preocupación de Habacuc, que se estaba debilitando la ley y como decir, no, pero el Señor dijo que estas palabras hay que inculcárselas continuamente a nuestros hijos, hablar de ellas en casa, estar pendientes, y el pueblo está haciendo todo lo incorrecto. Habacuc estaba desesperado. Al leer a Habacuc, siento que Habacuc pudo haber sido un hombre un poco temeroso, si bien temeroso al Señor, pero temeroso también en personalidad. Vieron que hay hombres que son un poco más rudos, ¿no? Eh, hay hombres un poco más tranquilos, otros un poco más temerosos. Yo lo veo a Habacuc un poco temeroso al leerlo. Entonces, Señor, pero antes de ir a hablar al pueblo, él tenía miedo. Entonces fue donde el Señor le dice, Señor, está pasando esto, ¿por qué se están olvidando de tu ley? La justicia está torcida, no, está contaminada, Padre, ¿no? Entonces, siento que en Habacuc venía toda la ley del Señor que él había estudiado, incluyendo obviamente lo que decía en Deuteronomio, que la ley era lo más importante. Y él lo que estaba viendo es que se estaban olvidando de la ley. Versículos del 5 al 11 dice, mirad entre las naciones, ¿no? Esto es lo que le dice el Señor, ahí le va a responder el Señor a Habacuc, porque Habacuc le hace la pregunta, o sea, Señor, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? ¿No vas a salvarnos? Hay violencia, Señor, ¿no nos vas a salvar? Y el Señor contesta, mirad entre las naciones y ved, asombraos, porque haré una gran obra en vuestros días, que aun cuando os lo contare, no los vas a creer. Este versículo lo vamos a entender más adelante, porque este versículo, el 5, en contexto con el 6, el 7, el 8, el 9 y los que vienen, no tiene sentido. Está como un poco apartado este versículo. Entonces el Señor le va a decir a Habacuc, Habacuc va con la queja, con estas preguntas, estas dudas, y el Señor le va a responder que va a hacer algo asombroso en los próximos días. Y de ahí dice, ¿por qué aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas? Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que los lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantarán terraplén y la tomarán. Luego pasarán como el huracán
y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Señor, el Señor va a tomar a los caldeos para castigar a su pueblo. Pero estos caldeos son increíbles, como yo los leo acá, ¿no? El Señor dice que son formidables y temibles, que tienen caballos, que dicen acá que ellos, estos caldeos, poseen las moradas ajenas, o sea, ellos caminan por toda la anchura, ¿no? Señor, ¿por qué? ¿Por qué si son malos, los dejas hacer eso, Señor? ¿Por qué nos vas a castigar quizás con estos que se ven que tienen más tronos, más dinero, que andan en lo incorrecto? ¿Por qué nos vas a castigar con eso? Y es algo que yo me ponía a pensar bastante, por ejemplo, ahora que estamos viviendo una situación bastante fuerte acá en nuestra ciudad, en nuestro país, que creo que es correlativo a todo lo que está pasando en Latinoamérica, es demasiada violencia. En mi ciudad matan constantemente. Dos hijos de una amiga íntima de mi mamá murieron más o menos hace 2 meses. Los mataron, ¿no? Entonces, Señor, o sea, ¿por qué está pasando esto? Yo le digo al Señor a veces, Señor, qué duro, ¿no? O sea, ¿por qué ellos han de decir, ¿dónde está tu Dios? Y ellos andan como si nada en la calle, en sus grandes carros, con sus grandes casas, lujosos y todo, y parece ser que ellos son los dueños de todo. O sea, Señor, ¿por qué los eliges a ellos? Eh, no, no puede ser posible, tiene que reinar el bien, tiene que reinar los tuyos. Pero también entiendo que este mundo, esto de acá donde nosotros estamos viviendo, no es del Señor, esto es pasajero. Y a veces, hermanas, nos cuesta entender eso, ¿no? Nos cuesta entender que en este mundo actual esto es pasajero y esto sabemos quién es el rey de todo esto. Y incluso el Señor utiliza a estos malos para corregirnos a nosotros. Eso es lo más duro. Y eso es lo que yo me pongo en el papel de Habacuc, Señor. Estoy igual que Habacuc, ¿por qué? ¿No? Entonces, para leer un poco los caldeos, ¿no? Los caldeos fueron una dinastía que gobernó Babilonia desde el 626 hasta el 539. Y los babilonios fueron una ciudad de la antigua Mesopotamia. Entonces, Babilonia eh, Babilonia conquistó a los caldeos. ¿Se acuerdan que los Ur de los caldeos eran como todo eh, una región súper grande, ¿no? Entonces, los babilonios después conquistaron a estos caldeos. Y cuando encontramos en la Biblia el nombre caldeos o babilonios, es casi lo mismo. Lo único que hay que ver la diferencia es en el momento de la conquista. Cuando hablamos de los Ur de los caldeos, que eso se habla en Génesis, ellos aún no pertenecen a Babilonia, ¿no? Pero no hay que meterle mucho énfasis a eso porque el fin de lo que significa Babilonia es que es un pueblo pagano, ¿no? Entonces, cuando Babilonia finalmente restableció su independencia, se encontraba bajo la dinastía caldea. Después de la caída de Babilonia por los persas, los caldeos desaparecen como una tribu separada. Y Nabucodonosor II fue rey de esta dinastía caldea. Entonces, lo importante aquí es entender que los caldeos a menudo, o sea, son representados o se presentan en la Biblia como un instrumento de juicio de Dios contra su pueblo que ha pecado, ¿no? Em, podemos, podemos entender que muchos gobiernos actualmente, em, ciertos trabajos, ciertas ideologías de las sociedades tienen un sentir caldeo y babilónico. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, cuál es el sentido espiritual de los babilonios y los caldeos actualmente. Puede ser un gobierno, puede ser un trabajo, puede ser amistades, puede ser ideologías que estoy siguiendo con mi esposo que están en contra de la palabra del Señor. Se ven o parecen que son bonitas, ¿no? Atractivas, pero tienen un sentir de los caldeos y los babilonios, ¿no? Que tiene que ver con el dinero, con inversiones, con subir para tener más dinero, hagamos esto, lo otro. Entonces, todo eso tenemos que ser un poco recelosos y siempre llevarlo a la presencia del Señor, que no sea un espíritu de los babilonios, babilónico, por así decirlo. Bien. Y esta frase que vemos en el versículo 5 que le dice el Señor a, a Habacuc, que es, mirad entre las naciones y ved y asombraos,
porque haré una gran obra en vuestros días, que aun cuando yo se las contare no la vas a creer. Este versículo está un poco separado de los demás, ¿no? O se entiende, si no entendiéramos lo que dice Pablo después, entendiéramos como que esta obra formidable y esta gran obra tiene que ver con los caldeos hacia el pueblo del Señor, en el versículo 6, pero en realidad este versículo lo vuelve a nombrar en Hechos 13, Pablo, ¿no? Cuando, cuando Pablo está al frente de estos judíos. Y es muy lindo el capítulo 13, bastante largo, no lo vamos a leer todo acá, pero vamos a leer estos últimos versículos del 35 al 41 que dice, en Hechos 13, lo dice Pablo. Un rato, un rato, perdón. Por eso dice también en otro salmo, dice Pablo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Este es nuestro Mesías, ¿no? Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de los pecados, y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en él somos justificadas todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre nosotros lo que está dicho en los profetas, y aquí nombra el versículo de Habacuc. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una gran obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno no se las contara. Entonces, este versículo que se está nombrando aquí, el versículo 5 de Habacuc, el Señor da una introducción o ya está hablando sobre que la salvación viene del Mesías y que la gran obra va a ser por el Mesías, ¿no? Entonces, Señor, ¿por qué mandas a los babilonios y a los caldeos? ¿Por qué mandas como justicia a ellos? Entonces el Señor, antes de eso, dice, mira entre las naciones, incluso le dice que estas naciones son menospreciadoras, ¿no? Como ustedes que no creen, esta gran obra tiene que ver con el Mesías. Entonces, hasta que no venga el Mesías, el Señor envía a estas naciones a que haga justicia o por castigo a a su nación que estaba desviada. Entonces el Señor estaba proclamando y dice, en vuestros días, ¿en cuáles días, Señor? ¿En los de ahora, los antiguos? No sabemos en qué días, pero el Señor dice que esto tiene que ver con la llegada del Mesías, porque como lo dice aquí en Hechos 13, aún David vio corrupción, pero el Mesías no lo vio corrupción y que por él es el que se anuncia el perdón de los pecados. Él es la gran obra, que como lo dice acá, que aunque se los contares no lo van a creer. Y acá dice, y aunque obra que no creéis, si alguno no se los contare, le está diciendo Pablo. Entonces, lo que está anunciando acá es que si bien va a haber esta obra, en Habacuc, cuando el Señor le está hablando a Habacuc, le está diciendo, va a haber una obra que le voy a hacer en vuestros días, que está viniendo, que es nuestro Mesías, pero que ahora ustedes no lo van a entender porque están en pecado. Entonces envío a estas naciones para que ustedes, para que sean castigados. Entonces Habacuc también, o sea, no entiende por qué envía a estas naciones, ¿no? Entonces, acá vemos que hay un vínculo entre lo que el Señor va mencionando como sorpresa y en Hechos se pronuncia que es nuestro Mesías, que por él anuncia el perdón de los pecados, que necesitamos a Él para no caer como lo que cayó en Judá con los babilónicos. Y que sí hay un cambio, porque Él, a través de la presencia de nuestro Mesías, entramos en un perdón. Entonces yo, sí, hermana, a veces en estos días escuché como que no, lo que pasa es que la hermana a veces no se conecta o no va a las reuniones porque le da un poco de vergüenza porque se ha apartado, ¿no? Y a veces nos pasa a veces nosotras que pasamos una semana sin leer la palabra o sin orar y nos sentimos lejos del Señor. Y el momento de volver a entrar a su presencia es como que nos da una vergüenza, como Señor, perdónalo, es lo primero que le decimos, Señor, perdónanos porque
porque sí te he fallado. ¿No? Entonces, esto es lo que habla aquí Habacuc. Esto es lo que está pasando en nuestros días. Aquel que pronuncia, anuncia el perdón de los pecados, porque en aquel tiempo de Habacuc nos mandaron castigo con los caldeos, pero ahora en nuestros tiempos, al creer, porque dice que aquel que cree, somos justificados delante del Señor, ¿no? Delante de nuestro Mesías, porque por él proviene el pecado. Entonces, agradecerle al Señor este vínculo entre Habacuc y Pablo, que les dejo de tareas, hermanas, leer todo Hechos 13 para poder entender un poco más lo que está hablando acá Habacuc. Y continuamos. Entonces, eh, el Señor envía a estos caldeos, como ya vimos, para fuertes y vigorosos, que tienen todo un ejército, para que vaya en contra como castigo, que fue lo que pasó a la final, como castigo para el pueblo de Judá. De los versículos 12 a 17. Y ahí viene Habacuc. Habacuc dice, ¿cómo vas a enviar estos pecadores, Señor? Qué vergüenza. ¿Cómo por qué? Entonces Habacuc le dice, ¿no eres tú desde el principio el Señor, Dios santo mío? No moriremos, oh Señor, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, Señor, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyes el impío más al justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. O sea, le está diciendo, un poco complicado acá en Reina Valera, en otras traducciones, es, Señor, callas cuando ves a el malvado ir en contra de tu pueblo, ir como que está yendo en contra del que es un poquito más justo que él, ¿no? Entonces sabemos que para el Señor no hay poquitos, ni hay casi, ni hay más o menos, ¿no? Entonces esto es lo que le está diciendo a Habacuc, Señor, con él, sí es tu pueblo, pero ¿por qué lo envías a este que es más pecador? Versículo 15, sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Versículo 16. Por esto hará sacrificios a su red, y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque en ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. En esta parte poética que está mencionando Habacuc en cuanto a la red, en cuanto a los peces, que era lo que las situaciones cotidianas que pasaban alrededor, en toda esta mm, parte poética del versículo 12 al 17, prácticamente lo que le dice Señor, o sea, vas a dejar, o sea, tú no puedes ver maldad, Señor, pero vas a dejar que este pueblo aniquil, este pueblo malvado, haga destroces con tu pueblo, o sea, ¿te agrada ver eso, Señor? Van a ir felices en contra de tu pueblo y tú que eres santo, que no puedes maldad, eh, callas cuando ves que se destruye el impío más justo que él. O sea, Señor, ¿cómo es posible que tú siendo santo vas a ver cómo estos malvados van a destruir a tu pueblo? Eso es lo que está diciendo Habacuc, ¿no? Y eso nos lleva al Salmo 73, eh, que todas conocemos el Salmo 73. Es un salmo de Asaf que dice el destino de los malos. Les voy a leer del versículo 1 al 3 y de ahí me voy a saltar del 17 al 20. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Me salto, 17. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario del Señor, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los hará caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores como sueños del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Habacuc está como en los tres primeros versículos, ¿no? Habacuc en este momento está en los primeros tres versículos de este salmo. Señor, casi se deslizaron mis pies porque tuve envidia de los arrogantes. Y es lo que está pasando acá con Habacuc. Y después, al finalizar de este salmo, él dice, comprendí el fin de ellos. O sea, hasta que entré en el santuario y la presencia del Señor,
comprendía el fin de ellos. Ciertamente los puestos en deslizaderos, en asolamiento los hará caer. Esta es la protesta de Habacuc. Habacuc, al menos en el capítulo 1, que lo vamos a ver en la continuación del capítulo 2, Habacuc está en estos tres primeros versículos del Salmo. Señor, sí, tuve un poco de, eh, primero no entendí, pero también tengo un poco de recelo, un poco de celos, de envidia de estos arrogantes que van a ir en contra de tu pueblo. ¿Cómo es posible? ¿No? Y posterior vamos a ver en Habacuc que él entra en la presencia aún más del Señor y va a comprender el fin de ellos, que lo vamos a ver en los próximos capítulos. Entonces, de la mano del capítulo 1 de Habacuc, tenemos que ir, de la mano del capítulo 1 va el Salmo 73. Al igual que el Salmo 73, lo que pasó, este Salmo de Asaf, le está pasando a Habacuc. Habacuc poco a poco va entrando en la presencia del Señor y va a entender que el Señor, si bien utiliza esto para poner en orden a su pueblo, para castigar a su pueblo, ellos serán aún más castigados, estos malvados. Y que el Señor es justo, ¿no? Y esa es la parte un poco que se nos dificulta a entender, como a nosotras, ¿no? Señor, ¿por qué utilizas al malvado para burlarte de nosotros? Y nos ha pasado, Señor, eh, a causa de nuestra fe, podemos ser burladas. Podemos, ay, no, sí, Lucila se hace la muy religiosa, la muy Biblia, y mírala cómo anda que critica. Y eso nos hiere a nosotros, hermanas, porque ahí vamos rapidito a nuestra casa y dice, Señor, perdón por haber hecho esto, pero ¿en qué momento pude haber hablado? Con vergüenza, hermanas, sentimos vergüenza de haberle fallado al Señor. Entonces el Señor también utiliza a los impíos y muchas veces se han dado cuenta que las personas eh, que sacan estos comentarios delante de nosotros son burladores, son personas que van de la vida, de la mano. Entonces uno dice, Señor, igual nos llega en el corazón porque tienen razón, ¿no? En los que nos acaban de decir, tienen razón. Y uno dice, Señor, ¿cómo he caído en la trampa de estos víboras? ¿Cómo es posible, Señor? Y el Señor también envía a estas personas para que nosotros estemos pendientes de nuestras actitudes. A nosotras levemente, al pueblo de Israel en aquel momento, al pueblo de Judá, fue directamente, los llevaron cautivos. Entonces, sí, nosotros también nos sentimos a veces cautivos de corazón por representar mal al Señor o hacerlo quedar mal al Señor con nuestras acciones. Entonces, hermanas, vamos a entrar a las conclusiones. Ha sido un estudio corto porque en el capítulo 2 vamos a seguir viendo la continuación del Salmo 73 vivido por Habacuc. Entonces, en las conclusiones, primero Habacuc profetiza a nuestro Mesías a través del Señor. El Señor habla sobre el Mesías aquí en la profecía de Habacuc. Aunque no comprendamos todo lo que sucede, el Señor, nuestro Dios, es justo y tiene el control, ¿no? Aunque pensemos que somos un poco justas, el Señor puede enviar a alguien peor para la corrección de nuestros actos. ¿Por qué peor? Porque sí, no somos perfectas, somos peores, pero el Señor enviará unas peores a, a la corrección de nuestros actos. Y yo creo que esto lo vivimos constantemente nosotras hermanas, ¿no? Puede ser, por eso yo creo que cuando nosotros podemos estudiar la oración de Habacuc, ¿no? Y esto también ahí lo estudié y también es bueno que nosotros cada vez que vayamos a un lugar donde quizás no haya la presencia del Señor o hay personas que no están en la presencia del Señor, es orar antes y decir, Señor, Padre, controla mi lengua, lo que escucho, lo que hablo, que seamos de testimonio, que, no sé, esto me lleva a decir con mi esposo, bueno, tengamos unas reglas antes de ir a ciertos lugares, ¿no? No, si tú me guiñas el ojo, es que estoy hablando de más, ¿no? O tú me dices algo, porque es bueno, hermanas, ¿no? Nos tenemos que cuidar. Eh, o a veces cuando ya vemos que estamos hablando de más, que nos haga algo, una seña, como diciendo, no estás haciendo, no estamos representando bien al Señor. Me acuerdo que a veces en los Shabbat, cuando estamos en Argentina, eh, mm, comenzamos a hablar de otras cosas que no tienen que ver con la palabra del Señor.
Y los niños, en especial Isaac, nos cantaban Isaías, Isaías, Isaías. Y ahí nosotros, ay, no, tenemos que poner, porque dice la palabra del Señor que en Shabbat tiene que estar todo en su pensamiento, en sus palabras, ¿no? Entonces a veces nosotros, ay, yo con Mario, ay, amiga, no sabes que la otra vez yo me compré una cartera, ¿no? Cualquier cosa le estoy hablando. Entonces venía Isaac y decía, Isaías, Isaías. Ay, es cierto, no podemos hablar de esto, no, no podemos hablar de esto. Bueno, volvamos a qué linda es la palabra del Señor, ¿no? Entonces, eso está bueno, ¿no? Hacer estas cosas para, esto es lo que yo aprendí de Habacuc, ¿no? Que el Señor nos puede hacer caer en vergüenza, ¿no? Porque no actuamos de manera correcta. Y si estamos, vamos con nuestros esposos, con nuestros hijos, bueno, vamos a ir a este lugar, ya saben, nos quedamos hasta tal hora para no tratar de decir, ay, que mi hermano hace esto, ay, que mi esposa, que mi esposo, no tratar de hablar de nuestras parejas. Yamila, si va, ya estás hablando un poquito más porque te gusta hablar con tus amigas, yo te voy a sobar la mano, a decir, esposa mía, ven un ratito acá, te quiero decir algo. Bueno, es bueno estas cosas, hermano, porque nos preparamos como pueblo del Señor. Otra conclusión, el enviar a una nación pagana para corregir a su pueblo es un acto de vergüenza, pero es justo lo que Dios usará para que dependamos de Él y no nos actemos de decir, somos los grandes, somos las grandes estudiadoras de la Torah, ¿no? El Señor puede enviar a alguien eh, que nos haga sentir en vergüenza en cuanto a esto. Otra conclusión, a ver, bien, otra conclusión, Habacuc se sentía confundido y optó por la oración para una respuesta. Esto es hermoso. Vamos a ver al final de Habacuc que Habacuc tenía, estaba, Señor, ya le presentó la queja al Señor, el Señor le da la respuesta, otra queja va a Habacuc, y Habacuc ya no sabía qué hacer y en ese momento dijo, voy a orar. Voy a orar porque sí, lo que vemos aquí en Habacuc, lo vamos a ver en los otros estudios, es que una cosa es conversación con el Señor y otra cosa es la oración. Esto es hermosísimo. Para la hermana que le vaya a tocar el estudio de la oración, hay una diferencia. Yo me doy cuenta que aquí en Habacuc sí hay una diferencia en cuanto al hablar con el Señor y entrar en la oración con el Señor, ¿no? Porque hablar es como hablamos, y o sea, muchas veces también estudiamos que la oración es como hablar con el Padre, pero es más allá de eso, no es solo una conversación, la oración es una, como, como esta imagen, Señor, quiebro todo de mí para entrar en tu presencia y escuchar lo que tú tienes que decir hacia mí, eh, y yo obedezco completamente. Pero hay momentos en que uno habla con el Señor, como decir, Señor, ¿qué pasa? Pero la oración tiene que tener un sentido distinto, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver en los próximos estudios y con la última conclusión que el justo vive por la fe. No somos justas, ¿no? Estamos en un proceso de ser justas, pero nosotros vivimos por su palabra, por lo que dice su palabra. Bueno, hermanas, eso ha sido el capítulo 1 de Habacuc, que es un capítulo que se termina con Habacuc 2 para poder después entrar a la oración, eh, que ya como en ese último sentir que ya no sabe qué ser Habacuc y se rinde completamente al Señor en la oración. Y nos llevamos grandes tips y consejos y lo que, sobre todo lo que vivió Habacuc para no poder, para que nosotros no lo vivamos y tengamos al Señor en consideración en cada una de nuestras acciones. Así es que vamos a orar, dándole gracias al Señor por este estudio, que ha sido breve, pero Señor, nos llevamos mucho de aquí. Padre, gracias Señor por este estudio. Señor, ayúdanos a ser mujeres sabias, Señor papá. A aprender acá de Habacuc, Padre amado, a saber que nuestras acciones, Señor, tienen que rendirte cuenta, Señor. Ayúdanos a ser bastante inteligentes, sabias, Padre, para que en los lugares que vayamos, Señor papá, podamos proclamar tu nombre, Señor, que no llevemos un mal ejemplo de lo que es ser siervas tuyas, Señor. Ayúdanos a cuidar, Señor papá, nuestras apariencias, Señor, cómo actuamos, Señor, delante de aquellos eh, que no te conocen, Padre, y sobre todo, Señor. No nos hagas quedar mal, Padre. Ayúdanos, Señor, papá, a ser muy sabios, Señor, a caminar correctamente. Que no entren en vergüenza ni nuestros esposos, nuestros hijos, ni nuestra familia, Padre amado. Cúbrenos de todo mal, papá. Bendito eres tú, Señor Padre, por siempre y para siempre. Amén y amén. Amén, amén, amén. Gracias, Yamilita. Un estudio
que nos ha traído el Señor, nuestro Padre Eterno, por medio del profeta Bakú a través de este shofar Yamilita. Gracias, Yamilita, por el esfuerzo, muy lindo este estudio. Yo creo que aquí hemos aprendido muchísimo. Uno, ya no quejarnos mucho, ¿ah? Porque nosotros somos